Si os parece, por tanto, yo voy a empezar ya para ser muy puntuales, aunque evidentemente se irá uniendo la gente progresivamente y además, como añadía antes, pues este webinar se está grabando y por tanto también lo compartiremos posteriormente con los socios del foro y otros públicos, ¿no? Que interesados sin duda en la temática de este evento, de esta jornada. Y nada, por mi parte voy a ser muy breve. Agradecerte a ti, Tomás, obviamente, en primer lugar, el haberte puesto en contacto con el foro y el habernos transmitido el interés de un tema como el que vamos a abordar hoy. A ti y obviamente al Halal Trade and Marketing Center que tú diriges. Agradecer también a Cateron, un socio del foro, que nos puso en contacto y que conoce muy bien la realidad de los países. Bueno, es una empresa muy internacionalizada y conoce especialmente bien la realidad de los países, en este caso del Oriente Próximo y Medio. Y agradecer, por supuesto, también la presencia tanto de Inmaculada López de Aceitunas Turrent como de Ricardo Fisas de Naturavise, que van a compartir con nosotros su experiencia, ¿no? Para nosotros es un tema de enorme interés principalmente porque el foro siempre ha pensado que la internacionalización de la empresa española era una palanca clave no solo de crecimiento para esas empresas, sino también de competitividad. La internacionalización fue sin duda el factor más importante, digamos, que permitió a la economía española, en primer lugar, amortiguar la crisis financiera del año 2008 y posteriormente, sin duda, fue el motor que nos permitió salir de esa crisis, ¿no? y encadenar una serie de años de crecimiento. Seguramente el sector exterior fue una de las mejores noticias de la economía española, yo diría, en décadas, ¿no? España pasó a convertirse en una economía exportadora y en una economía sin duda muy internacionalizada, porque estamos hablando no solo de exportaciones, sino de implantación directa de muchas empresas españolas en todo el mundo, ¿no? En ese contexto, nosotros pensamos que la internacionalización tiene que volver a ser ahora, ¿no? En el contexto de esta crisis que estamos viviendo, pues una nueva palanca de recuperación económica para España. Es evidente que las empresas más internacionalizadas son empresas más resistentes, que tienen una mayor capacidad gracias a su diversificación, por un lado, pero gracias a las ganancias de competitividad que logran a través de esa internacionalización, pues son capaces de resistir mejor en momentos de crisis como la actual. Por tanto, nosotros creemos que esa apuesta por la internacionalización tiene que volver a ser una palanca fundamental de recuperación de la economía española. Y evidentemente, cuando hablamos del mercado halal como un mercado como una oportunidad para las empresas españolas, pues estamos hablando de muchos países y casi de 1.000 millones, ¿no? O más de 1.000 millones de personas, con lo cual es evidente la dimensión, ¿no? De lo que estamos abordando y la oportunidad que eso representa, ¿no? Además, desde el foro estamos especialmente interesados en este tema actualmente, porque como sabéis estamos trabajando en colaboración con Acción Cultural Española en asegurar, digamos, la presencia de marcas españolas en el pabellón de España en la Exposición Universal de Dubái, que iba a ser en el año 2021 y se ha decidido posponer al año 2020, que iba a ser en el año 2020, se ha decidido posponer al año 2021, y queremos evidentemente que en ese pabellón de España pues haya presencia de marcas españolas que tienen intereses comerciales no solo en Dubái, sino todo en el área geográfica de influencia, ¿no? Que Dubái representa, que obviamente es mucho más amplia que los propios Emiratos, ¿no? Y en ese contexto también mencionar que aunque hoy vamos a ver y a escuchar la experiencia práctica de dos empresas, una empresa de cosmética y otra de alimentación, que seguramente serán eh, dos sectores o dos categorías de producto tienen una trayectoria, digamos, más amplia, digamos, o más larga de experiencia en todo lo que tiene que ver con la certificación halal, porque seguramente sean dos sectores en los que ha habido un mayor sensibilidad o conciencia por parte de esos mercados, ¿no? Creo que hoy en día, como estábamos hablando antes en la reunión de preparación de este webinar, sin duda
todo lo que significa el universo halal ha trascendido con creces los sectores de alimentación o cosmética o los sectores de consumo en general, ¿no? Con lo cual creo que esa experiencia que nos compartan hoy Inmaculada y Ricardo no solo será de utilidad para empresas y marcas de bienes de consumo, ¿no? que seguramente es lo que nos viene a la mente en primer lugar, sino que vamos a abordarlo desde una mirada mucho más amplia y de una perspectiva mucho más amplia, como Tomás ahora nos explicará, ¿no? Con lo cual, bueno, sin más, por mi parte, mi papel, como os había explicado, es simplemente ser moderador de esta sesión, aprender como el resto de los asistentes de lo que compartáis con nosotros y no querría robaros más tiempo a los verdaderos protagonistas, así que sin más, Tomás Guerrero del Halal Trade and Marketing Center del gobierno de Dubái. Tenemos ahí un español, digamos, que como referente, ¿no? en una iniciativa que ahora nos explicarás del gobierno dubaití. Pues yo creo que dada tu experiencia actual y también pasada en este ámbito, nos vas a aportar muchas cosas, así que todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Asimismo, como no puede ser de otro modo, agradecer al Foro de Marcas Renombradas la amable invitación que nos habéis cursado para estar hoy aquí. Y bueno, agradecerle asimismo también a todos los asistentes, pues el que hayan destinado o dedicado una parte de su valioso tiempo a seguir este webinar sobre las oportunidades que brinda el mercado halal. Bien, mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director general del gobierno que aspira el mercado halal a nivel internacional y que tiene como principal cometido ayudar a las empresas allá donde se encuentren a capitalizar las oportunidades que brinda este mercado. Dicho esto, decirles que he armado una pequeña presentación para, digamos, poderles explicar en qué consiste este mercado y cuáles son las principales tendencias y oportunidades del mismo en estos momentos. Bien, la presentación está estructurada en 5 bloques. Muy rápidamente vamos a arrancar haciendo una aproximación al concepto de halal y a las implicaciones económicas del mismo, para justamente después ver un poco cuáles son los factores, los drivers que en este momento están, digamos, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de este mercado. En tercer lugar, vamos a ver, digamos, un overview de lo que es el mercado halal. Vamos a ver los distintos sectores que componen este mercado. Después haremos un pequeño inciso, o vamos a entrar a ver, digamos, más en detalle el sector de la alimentación halal, que seguramente sea el más representativo. He tenido que seleccionar uno porque si incluyo todos, es decir, cosmética, fármacos, etcétera, pues a lo mejor nos tenemos que pegar aquí 2 o 3 días y he intentado, bueno, traer uno de los sectores, digamos, más representativos. Además, bueno, sobre cosmética halal hoy tenemos el honor o el privilegio de contar con Ricardo Fisas, y él es una referencia en este campo y nos va a poder también, digamos, durante su intervención hablar sobre este sector en particular. Y por cerrar, digamos, lo que es la estructura de la presentación, muy rápidamente también al final vamos a ver, bueno, cuáles son algunas de las oportunidades que ofrece este mercado a las empresas españolas. Bueno, sin más dilación, empezamos con el primer bloque. Entiendo que para algunos de los asistentes este es un término o un concepto, digamos, nuevo o desconocido. Entonces, creo que es conveniente arrancar la presentación explicando qué es halal y qué no lo es. ¿De acuerdo? Halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes. Es decir, todo aquello que es saludable, que es ético, que no es abusivo, en definitiva, que está autorizado o les está permitido. Bien, también en el Corán aparece el antónimo de halal, que es un término que digamos que viene a definir justamente lo contrario. Este concepto o término religioso es haram y digamos que hace referencia a todo aquello que les está prohibido.
a todo aquello que es dañino, que no es ético o que es abusivo. Bien, la ley islámica, la Sharia, digamos que tipifica, que enumera, que cataloga una serie de sustancias, también una serie de prácticas como haram. Y como la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes, es bastante más sencillo entrar a ver qué es lo que les está prohibido antes de intentar, digamos, enumerar qué es lo que les está permitido. Dicho esto, vamos a ver muy rápidamente algunas de estas prácticas o algunas de estas sustancias que les están prohibidas a los musulmanes. En relación a las sustancias que los musulmanes en ningún caso pueden ingerir o con las que no pueden entrar en contacto, bueno, la sangre procedente de cualquier animal, la carne del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo, cualquiera de sus derivados, el alcohol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la carne de animales que restan o se entierran. Digamos que hay una serie de sustancias que, ya digo, en ningún caso los musulmanes pueden ingerir y con las que tampoco pueden entrar en contacto. Y luego es cierto que también hay una serie de prácticas que el Islam prohíbe a los musulmanes, como son las apuestas en el juego, el interés, la especulación abusiva, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante entender estos dos conceptos? Porque estos dos conceptos le vienen a decir parte a los musulmanes qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y por lo tanto les vienen también a definir en gran medida qué pueden comprar y qué no. Es decir, vienen a definir sus patrones de consumo. De ahí que estos dos términos hayan dado lugar a lo que se ha venido a denominar o a catalogar como mercado halal. Bien, también muy rápidamente, decirles que este es un mercado que en la actualidad está regulado. Décadas atrás no tenía prácticamente regulación, en la actualidad está regulado. Y hay 3 organismos que son, digamos, claves en todo este proceso. Dentro de este marco regulatorio tenemos, por un lado, las entidades de acreditación, las entidades, en primer lugar, de estandarización de los países de mayoría musulmana, que son los organismos gubernamentales encargados de regular este mercado en sus respectivos territorios, es decir, son los encargados de fijar las reglas del juego. En segundo lugar, tenemos las entidades de acreditación halal, ahora sí, que son las encargadas de verificar, de fiscalizar a las entidades de certificación halal de países terceros, ¿de acuerdo? Son las encargadas de acreditar a las entidades de certificación, son las encargadas de verificar que esos entes de certificación halal certifican con arreglo a la norma de referencia para este mercado en su país. Y por último tenemos las entidades de certificación halal, ¿de acuerdo? Que son, digamos, son los organismos, son las entidades que se encargan de fiscalizar, de monitorizar que las empresas producen una serie de bienes o prestan una serie de servicios con arreglo a lo que establecen los estándares halal de los países de mayoría musulmana. ¿De acuerdo? En el mundo habrá, qué sé yo, más de 400 entidades de certificación halal. Aquí hay una cuestión muy importante, y es que no tenemos un estándar halal global. Es decir, cada país de mayoría musulmana tiene su propio estándar. Esto ha obligado a las entidades de certificación halal a tener que ir país por país obteniendo las distintas acreditaciones. Y esto ha hecho que haya entidades, digamos, de primera y de segunda. Entidades de certificación halal que tienen todas o casi todas las acreditaciones internacionales y que, por lo tanto, permiten a la empresa con una sola certificación poder cubrir los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta. Y luego, entidades de certificación que no tienen ninguna acreditación o tienen pocas y que, digamos, tienen limitada la posibilidad de expedir certificados para exportar a estos países. Mi consejo siempre es buscar un ente certificador que tenga todas o casi todas las acreditaciones internacionales. ¿Para qué? Para pagar una sola certificación, pasar una sola auditoría y no tener, digamos, que en un momento dado recurrir a otra entidad para cubrir un país que no estaba dentro del alcance, digamos, de la primera entidad con la que me certifiqué. Dicho esto, puede que entre los asistentes haya empresas que, digamos, no se dediquen en su día a día a producir bienes, digamos, sobre los que sea de aplicación esta certificación
para poder exportar a estos países. Yo siempre digo que la certificación halal funciona como un pasaporte para poder vender una serie de bienes o prestar, en algunos casos, una serie de servicios en los países de mayoría musulmana o a los consumidores musulmanes. Dicho esto, lo cierto es que casi todas las empresas que han obtenido la certificación halal en nuestro país lo han hecho para poder vender sus productos en estos países. Pero digamos que la certificación halal va mucho más allá. Y esto lo quiero, digamos, comentar muy rápidamente por si hubiese alguna empresa, por ejemplo, de ingeniería, o hubiese también en estos momentos conectada alguna utility o alguna empresa que se dedique, digamos, a prestar servicios o que no se dedique, en definitiva, a la producción y comercialización de bienes sobre los que, en principio, es de aplicación esta certificación para poder vender en estos países. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo cómo empresas que en principio no tendrían por qué certificarse, empiezan a certificarse. Y alguno se preguntará ya, pero ¿qué sentido tiene que una ingeniería o que una empresa concesionaria o una utility se certifique? Tiene toda una lógica, porque lo que están haciendo los entes de certificación halal es certificar su responsabilidad social corporativa. El halal es un concepto holístico que va más allá de decirle al musulmán qué puede comer o qué no puede comer, es decir, es un concepto bastante más amplio y entonces se puede aplicar en un momento determinado, por ejemplo, sobre la responsabilidad social corporativa de una empresa. Porque, por ejemplo, la explotación o la esclavitud son haram. ¿Me explico? Entonces, como es un concepto muy amplio, puede aplicarse a la responsabilidad social corporativa. Y claro, algunos dirán, bueno, ¿y esto qué ventajas tiene? Pues tiene muchas. Y se están empezando a ver ahora y se están empezando a capitalizar y a explotar ahora. Cuando una empresa obtiene la certificación halal, sí, oye, puede exportar sus bienes, pero es que además pasa a ser activos área compliant. Cuando uno es activos área compliant, se le abren en el mundo de la banca y las finanzas islámicas una serie de posibilidades. En primer lugar, si necesita financiación puede ir a la ventanilla islámica, es decir, aparece una fuente de financiación alternativa para las empresas. ¿De acuerdo? Si mañana hace una ampliación de capital, como es un activo Sharia compliant, un fondo Sharia compliant, un fondo islámico, puede entrar en el capital de esa compañía. Si mañana la compañía quiere abrir una fábrica en un país de mayoría musulmana o en el extranjero y necesita un socio, puede hacer una joint venture con un fondo Sharia compliant o con un fondo soberano, por ejemplo, un fondo de pensiones de un país de mayoría musulmana. Y por último, que es por lo que muchas de estas empresas están certificando, me voy al sudeste asiático directamente, empresas de infraestructuras se están certificando. Y algunos dirán, bueno, pues esto ya es una locura. ¿Qué sentido tiene que se certifiquen y digan que son halal? Bueno, ¿qué ocurre? Países como Indonesia, Malasia o Singapur están licitando grandes proyectos de infraestructuras que están financiados con la emisión de bonos sukuk, que están empezando a financiar con dinero procedente de bancos y fondos islámicos, con dinero islámico. Entonces, ¿qué están diciendo en las bases de los concursos? Que las empresas han de respetar la filosofía del proyecto. Que lo que le están diciendo es, tienes que estar en línea con los valores y con lo que es el proyecto en sí. Pues claro, empresas francesas, sobre todo los italianos, que siempre son los más listos de la clase, han cogido y se han certificado. Entonces, a mí me contactaron, por ejemplo, en su día, algunas grandes multinacionales de nuestro país, de este sector en particular, para decirme, oye, no entendemos qué está pasando, no ganamos un concurso y están apareciendo competidores nuestros diciendo que son halal. Lo digo porque ahora vamos a ver cómo la certificación halal ayuda a las empresas a exportar, pero ya ven que este es un mundo que ofrece muchas posibilidades a las empresas que se certifican. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, y también de manera sucinta, vamos a ver cuáles son los factores que en estos momentos están, digamos, impulsando el crecimiento y desarrollo de este mercado. Bien, tenemos tres factores. El primero de ellos es demográfico. Lo comentaba Pablo al inicio de la sesión. En nuestro planeta en estos momentos tenemos 1.600 millones de musulmanes. Representan aproximadamente el 25% de la población mundial. Y según las últimas estimaciones, se espera que este segmento poblacional alcance los 2.200 millones en 2030 y represente por entonces casi un 30% de la población mundial. Por lo tanto, tenemos un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Además, este crecimiento demográfico no se va a circunscribir única y exclusivamente a las regiones o a los países donde nosotros entendemos que vive la inmensa mayoría de los musulmanes,
Si se fijan en esta diapositiva, van a poder comprobar, van a poder apreciar que este crecimiento demográfico lo vamos a poder apreciar en todas y cada una de las regiones del planeta. Me detengo un segundo en esta diapositiva porque siempre lo utilizo para destruir 2 o 3 mitos. En primer lugar, normalmente por desconocimiento o por error tendemos a pensar que casi todos los musulmanes o una buena parte de los musulmanes o la mayoría de los musulmanes residen en los países árabes, es decir, en los países de la ribera sur del Mediterráneo y de Oriente Medio. Nada más lejos de la realidad. Hay 1.600 millones de musulmanes y lo que nos dicen los datos y las publicaciones es que 1.000 millones residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia, Malasia e incluso en la India, que sin ser un país de mayoría musulmana, cuenta con 120 millones de musulmanes. Además, algo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de halal, hablamos de esto, de musulmanes. No estamos hablando única y exclusivamente de árabes. Lo digo porque es cierto que el 98 al 99% de los árabes son musulmanes, pero en los países árabes también hay minorías, hay drusos, hay cristianos maronitas, es decir, no todos los árabes son musulmanes. Y por lo tanto estamos hablando aquí de 1.600 millones de personas, de 1.600 millones de potenciales clientes, ¿vale? De un 25% de la población mundial, de un cuarto de la población mundial. Lo digo porque cualquier empresa que tenga vocación exportadora no puede dejar nunca de lado a un cuarto de la población mundial. Y otro punto que me gusta siempre destacar es que en Europa, como pueden ver, tenemos ya una población musulmana significativa. Por lo tanto, para poder capitalizar las oportunidades que ofrece este mercado, a lo mejor no hace falta irse a la otra punta del planeta. Podemos empezar en nuestro propio país, donde hay 2 millones de musulmanes, según la Comisión Islámica de España y el Ministerio del Interior. Podemos mirar dentro de la Unión Europea, donde hay cerca de 60 millones de musulmanes, y ahora con todos estos flujos migratorios seguramente esta cifra crezca significativamente. Podemos empezar en Marruecos, que es un país que conocemos bien y que tenemos, digamos, enfrente. ¿Me explico? Es decir, no hace falta pensar en Kazajistán, en Nigeria, en Indonesia o en Emiratos Árabes Unidos. Obviamente son países que ofrecen un montón de oportunidades, pero que en Estados Unidos hay 20 millones de musulmanes. Y la empresa puede perfectamente comercializar sus productos halal en estos países, en países que sin ser musulmana, Francia, Finlandia. Tenemos un segundo, que es el que tiene que ver con el crecimiento económico que están registrando los países de mayoría musulmana. Es decir, buena parte de los musulmanes residen en economías emergentes, en países que están registrando fuertes tasas de crecimiento, en muchos casos próximas a los 2 dígitos. Si se fijan en esta diapositiva, tienen un gráfico a la derecha en donde pueden ver cuál ha sido el crecimiento medio de la economía mundial en estos últimos años. Como verán, en ningún caso rebasó el 4%. Y luego verán que tenemos encima de las barras una curva que, digamos, describe cuál ha sido el crecimiento medio de los 57 países que forman parte de la OIC, que es la Organización para la Cooperación Islámica. Es decir, cuál ha sido el crecimiento medio en estos últimos años de los 57 países de mayoría musulmana. Si se fijan, ha crecido siempre por encima de la media mundial, pero además en muchos casos a cifras próximas a, como les decía, a los 2 dígitos, un 8, un 9%, ¿de acuerdo? Claro, todo esto que está haciendo que aparezcan en el radar de las empresas oportunidades en países que hasta la fecha no habíamos contemplado, porque no habíamos, digamos, tenido en cuenta. Si yo a ustedes les preguntase, antes de presentarles esta diapositiva, cuál es el país de mayoría musulmana que tiene un mayor Producto Interior Bruto, seguramente muchos de ustedes me dirían por desconocimiento, bueno, pues que son los sospechosos habituales, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etc. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad, el país de mayoría musulmana que tiene un mayor Producto Interior Bruto es Indonesia, pero es que si nos fijamos en el ranking, en el top 10 tenemos un país del sudeste asiático, 2 países del sudeste asiático como son Indonesia y Malasia. Tenemos, eso sí, también a los sospechosos habituales del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, pero tenemos también algunos países, por ejemplo, de Asia Central, como Kazajistán, todas las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central son países de mayoría musulmana, todos los TANES. Tenemos un país del África Negra, como Nigeria, tenemos un país relativamente cerca de un país del Mediterráneo, relativamente cerca de la Unión Europea, como es Turquía, es decir, que no nos estamos circunscribiendo única y exclusivamente a los países árabes, estamos hablando de eso, de 57 países de mayoría musulmana, todos ellos están registrando fuertes tasas de crecimiento, porque todos ellos son economías emergentes, economías dinámicas en términos de crecimiento, y claro, todo esto está empezando a hacer que aparezcan oportunidades para las empresas españolas en países, bueno, que hasta la fecha pues a lo mejor no habíamos tenido en cuenta. Y obviamente también todo este crecimiento está propiciando, por otro lado, que
en todos estos países, y este es el tercer factor, aparezcan clases medias emergentes que tienen cada vez mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de países donde la mujer se empieza progresivamente a incorporar al mercado laboral, en donde cambian los patrones de consumo, esta gente empieza a viajar, ahora no, obviamente, por los motivos que todos sabemos, pero claro, empieza, digamos, todo ese crecimiento económico a generar eso, la aparición de clases medias, de musulmanes que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, y también para que lo sepan, en la diapositiva, en el ranking de la derecha, bueno, pues tienen los países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Aquí sí, como podrán comprobar, los países de Oriente Medio, bueno, pues digamos que copan o sí, en lo que viene siendo el top 10, ¿no? Lideran el top 10. Bueno, por añadir, digamos, un comentario a este último factor, que es el que tiene que ver con la aparición de clases medias en todos estos países. Bueno, esta es una diapositiva que he traído de un informe de una consultora anglosajona, de EY, de Ernst & Young. Si te fijas, lo que nos dicen es que, bueno, si en el año 2009 el 36% de la clase media mundial se concentraba en Europa, entendiendo por clase media personas que tenían ingresos diarios entre 10 y 100 dólares, lo que nos vienen a decir es que, bueno, en el año 2030 tan solo estará el 14% de la clase media mundial en nuestro continente y que será en la región de Asia-Pacífico donde se concentre, digamos, el 66% de la clase media mundial. Y aquí es donde hemos visto hace escasos segundos que en la actualidad hay más de 1.000 millones de musulmanes. Por lo tanto, habrá que empezar también a mirar a esta parte del mundo. Dicho esto, entramos ahora a ver una radiografía, un overview del mercado halal, de lo que se ha venido a definir como mercado halal. Vamos a ver los distintos sectores que lo componen. Esta es una diapositiva que, bueno, verán que hablo de economía islámica. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué hablas de economía islámica y no de mercado halal? Porque, bueno, en este caso estoy, digamos, también, para que ustedes lo puedan en un momento determinado ver y entender, estoy añadiendo a los distintos sectores que componen el mercado halal el sector, digamos, de lo que es las finanzas islámicas, para que sepan que existen y que es un mercado también, digamos, en crecimiento y que ofrece oportunidades. Pero si se fijan, estos son los datos, aquí tienen los sectores, hablamos de alimentación, hablamos de turismo halal o Muslim friendly, hablamos de moda halal o modest fashion, de cosmética halal, de fármaco halal, y aquí tienen las cifras de Thomson Reuters para el año 2018. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sector de alimentación movilizó la friolera de 1,3 billones de dólares, estos son trillones americanos, son nuestros billones, como por ejemplo en el caso de la cosmética, pues estamos hablando de un sector emergente en que se encuentra, digamos, en una etapa embrionaria, pero bueno, aún así, y con todo, pues, digamos, totalizó la friolera de 64.000 millones de dólares en el año 2018. Les pediría que se quedasen con estas cifras, porque la diapositiva que les voy a presentar a continuación es exactamente igual, pero van a ver las proyecciones de Thomson Reuters para el año 2024 para que vean cómo, digamos, se van a desarrollar estos sectores halal en los próximos años. Si se fijan, aquí tienen la diapositiva, todos y cada uno de estos sectores van a registrar un crecimiento muy importante. En el caso de alimentación va a pasar de 1,3 billones a 1,9, en el caso de la cosmética de 64.000 millones a 95.000 millones de dólares, pero si se fijan ocurre exactamente lo mismo con todos y cada uno de los sectores que componen este mercado. ¿Por qué? Por los tres factores que les acabo de explicar hace algunos minutos, es decir, el factor poblacional, el factor, digamos, que tiene que ver con lo que es el crecimiento económico de los países de mayoría musulmana y luego la aparición en todos estos países de clases medias que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo. Ya les digo que podremos estar aquí hasta mañana si entramos a ver, digamos, en detalle las oportunidades que brindan o ofrecen todos y cada uno de estos sectores halal. Entonces he entendido que el de la alimentación es el más representativo y, bueno, muy rápidamente les voy también a dar algunos datos para que se puedan hacer, digamos, una composición de lugar. Bien, les decía hace escasos segundos que en el año 2018 los musulmanes destinaron 1,3 billones de dólares a consumir alimentos y bebidas. Para que sitúen esta cifra, en ese año, en el 2018, esa cantidad representó aproximadamente el 17% del gasto total efectuado en alimentación y bebidas en el mundo. Y, para que lo sepan, porque algunos dirán, bueno, Tomás, pero esos 1,3 billones todos los destinaron a comprar y consumir alimentos halal. No, lo que nos dicen los estudios es que de esos 1,3, aproximadamente 1 billón lo destinaron los musulmanes a comprar
alimentos que sí que habían sido, digamos, comercializados bajo el paraguas o el sello de la certificación halal. Y algo que me gusta destacar y que mucha gente desconoce es que si nosotros comparamos el gasto efectuado por la población musulmana en cualquier año, aquí tenemos el año 2018 porque es el último año para el que tenemos cifras, estos datos están extraídos de este informe, ahora en noviembre publicamos el próximo con los datos de 2019 y de la mano siempre de nuestros amigos de Thomson Reuters. Entonces, algo muy interesante es que si nosotros comparamos el gasto de la población musulmana en alimentación y bebidas en cualquier año, pero aquí en este caso en 2018, con el gasto, por ejemplo, efectuado por los nacionales de países como China, Estados Unidos, Japón o la India, lo que descubrimos es que nos encontramos ante el mercado de alimentación más importante por tamaño, por volumen del mundo. Y esto es algo que mucha gente desconoce. Y alguno dirá, bueno, Tomás, esto es muy interesante porque, claro, hay 57 países de mayoría musulmana, 1.600 millones de potenciales clientes, estamos hablando de países, digamos, o sea, no estamos hablando de un solo país o de una sola región, estamos hablando de distintas regiones, estamos hablando de distintos sectores, y en el caso de alimentación, ¿qué es lo que hace, digamos, atractivo? Pero ocurre lo mismo, por ejemplo, con la cosmética y con otros bienes de consumo. ¿Qué es lo que hace atractivo más allá de estos datos que acabamos de enumerar, qué es lo que hace atractivo a este mercado? Que buena parte de los países de mayoría musulmana son importadores netos de este tipo de productos. En el caso de la alimentación, por ejemplo, los países del norte de África y del Oriente Medio están importando de media el 70% de los alimentos que consumen. ¿De acuerdo? Pero ocurre lo mismo con otros bienes de consumo. Entonces, mi pregunta es, siendo España una potencia agroalimentaria, una potencia en la producción de cosmética, creo que es el segundo exportador del mundo de perfumes, si mal no recuerdo, está entre los 10 mayores exportadores de productos de cosmética, en su día impartí varias conferencias de la mano de nuestros amigos de Estampa y me pude, digamos, documentar e informar y descubrí que, bueno, que somos también una auténtica referencia en ese campo, pero es que vamos al sector farmacéutico y nos encontramos al sector químico, que está muy relacionado con el farmacéutico, y nos encontramos lo mismo. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de la mano de la certificación halal para, digamos, ayudarles a consumir este tipo de productos? Claro, ellos tienen una dependencia del exterior tremenda, ¿no? Ellos son exportadores netos de commodities energéticas, petróleo, gas, etcétera, pero son importadores netos de un montón de bienes de consumo. Entonces, ¿por qué no pensar que las empresas españolas, de la mano de la certificación halal, pueden convertirse en los principales proveedores de este tipo de bienes de los países de mayoría musulmana, ¿no? Aquí muy rápidamente, para que vean que, bueno, cuál es el gasto efectuado por los nacionales de una serie de países de mayoría musulmana en alimentación halal en el año 2018, verán que hay como una correlación clara entre el tamaño poblacional de los países que lideran el ranking y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en alimentación y bebida, pero no me gusta traer a colación esta diapositiva porque si se fijan en este ranking hay algunos países que no son de mayoría musulmana. Verán que está Francia, verán que está Estados Unidos, verán que está Alemania o incluso China, donde hay 60 millones de musulmanes. Claro, por poner un ejemplo, digamos, de un país vecino, Francia, es que en el año 2018 los 8 millones de musulmanes que residen en Francia destinaron la friolera de 12.000 millones de dólares a consumir alimentos halal. Esto refuerza lo que ya les he dicho. Para capitalizar las oportunidades que ofrece este mercado no hace falta irse a la otra punta del planeta, aunque entiendo que todas las empresas del foro de marca renombrada tienen, digamos, músculo suficiente y expertise para vender en cualquier parte del mundo. Pero lo digo porque, como puede ser para algunas empresas un mercado hasta cierto punto nuevo o desconocido, para hacer un testeo lo pueden hacer en Francia, lo pueden hacer en Marruecos, incluso en España, donde les digo hay 2 millones de musulmanes, ¿no? Y, por ejemplo, por ahondar en lo que vienen siendo, digamos, las oportunidades, ¿no? Sabemos que España es una potencia agroalimentaria, también es una potencia turística, también es una potencia en lo que tiene que ver con la producción y comercialización de productos de belleza, perfumería, cosmética, etc. Y en el caso, por ejemplo, de la alimentación, viendo el tema de la carne y los animales vivos. Si se fijan en esta diapositiva, pueden ver cuáles son los principales importadores de la OIC, ¿no? De este conjunto de 57 países de mayoría musulmana. Bueno, aquí destacar, ¿no? Y es interesante saberlo, que hay países de mayoría musulmana que todos los años destinan una cantidad importante de dinero a importar carne halal, a importar animales vivos, para luego, obviamente, en el caso de los animales vivos, ser sacrificados conforme al rito halal, para, digamos, abastecerse, ¿no? Lo curioso de todo esto es que el 85% de estas importaciones que hacen los países de mayoría musulmana de carne y animales vivos proceden de países que no son de mayoría musulmana. Se fijan en el ranking de la derecha y tienen los principales proveedores,
principales exportadores de carne y animales vivos de los países de mayoría musulmana. Y verán que el ranking lo lidera Brasil, que de halal tiene poco. Si uno va a Río, encuentra pocas cosas halal. Pero aparece Estados Unidos, aparece Australia, aparece Holanda, aparece Alemania. Mi pregunta es ¿por qué no aparecemos nosotros? Entre otras cosas porque nos dedicamos a, en vez de ganarle valor añadido a la carne, nos dedicamos a venderles animales vivos fundamentalmente por el puerto de Cartagena, y eso que en España hay más de 100 mataderos y salas de especies ya certificadas, pero aún así, como la demanda es tan grande, no es suficiente y por eso no figuramos todavía, digamos, en ninguno de estos rankings, pero yo entiendo que España, si sigue por este camino, acabará siendo, digamos, un jugador importante y un proveedor relevante de carne y de otro tipo de bienes de consumo, alimentos y no alimentos, de este tipo de países. Bueno, aquí algunos actores... Sí, Tomás, perdona que voy te terminando. Sí, eso, Voy que terminando. me está pareciendo Terminando, extremadamente interesante, pero 5 minutos, si te parece, para Sí, cumplir con sí, los tiempos. voy terminando. De hecho, estoy ya en la última parte. Aquí nada, algunos de los actores más relevantes de este mercado, para que vean que bueno, empresas como Nestlé o Carrefour están, o incluso puertos, desarrollando todo el tema de la logística halal para garantizar la trazabilidad de estos productos. Pero bueno, entramos ya, digamos, en la última parte. Como bien dice Pablo, estamos fuera de tiempo y bueno, ¿esto es una oportunidad para España? Obviamente sí, ¿no? Después de lo que acabamos de ver es bastante evidente. Un gran potencial, bueno, lo acabamos de mencionar. Este es un mapa que he traído de marcas renombradas. Somos potencia agroalimentaria, potencia turística, potencia en la fabricación y comercialización de belleza, de productos de belleza. O sea, es decir, al final España es un país que debería, digamos, tener toda una estrategia de país para intentar capitalizar las oportunidades que ofrece este mercado. Porque claro, estamos hablando de que en un país como España habrá no más de 600 empresas certificadas. Y si lo pensamos es una cantidad ridícula. Es una cantidad ridícula. Entonces, deberíamos hacer todos un esfuerzo para intentar aprovechar estas oportunidades y, obviamente, sabiendo que tenemos que certificarnos para poder vender y comercializar este tipo de productos o algunos de estos productos, porque la certificación halal es una certificación técnico-religiosa, es condición sine qua non para poder vender en estos países. Y ya por último, les traía unos datos de Bloomberg de Estados Unidos, ¿no? Porque claro, todo esto de halal empieza a emerger en todas partes, porque hemos visto que hay una población creciente y claro, bueno, mire, pues si usted ya tiene en Marruecos o en Francia, en Estados Unidos, si le ofrece no tiene aranceles, que sus productos son competitivos, lo único que tiene que hacer es obtener la certificación y decirle seguramente a sus clientes que tiene productos halal y seguramente ellos sean capaces de comercializarlos y venderlos sin problema. Y bueno, podría ya digo seguir extendiendo la presentación bastante más, porque esto como ven es muy amplio y digamos muy atractivo, pero quiero digamos ceñirme a la medida de mis posibilidades al tiempo que me han dado y nada, darles las gracias por su asistencia a este webinar y decirles que estoy a su entera disposición para aquello que necesiten y agradecer nuevamente, como no, al Foro de Marcas Renombradas la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Me ha parecido una presentación extraordinariamente interesante y yo estoy seguro que también se lo ha parecido a los asistentes a este webinar. De hecho, tenemos una pregunta en el chat que nos pregunta si la presentación podría ser compartida con los asistentes. En este punto le preguntaremos a Tomás posteriormente si efectivamente puede compartir esa presentación o un resumen de la misma, pero en todo caso insisto y recuerdo que este webinar está siendo grabado y que luego lo compartiremos también con todos los socios del Foro de Marcas, con lo cual podrán también acceder a los datos que nos ha presentado Tomás a través de la grabación de este webinar, ¿no? Y sin más, bueno, voy a dar paso a las dos intervenciones que tenemos previstas, las dos experiencias prácticas que queríamos hoy traer aquí a este webinar, ¿no? Para, bueno, pues esa oportunidad y toda esa realidad que nos ha estado describiendo Tomás, verlo desde la perspectiva de dos empresas que vienen trabajando en ese mundo árabe y musulmán y en concreto en todo lo que tiene que ver con el mercado halal desde hace años. En el caso de
de Naturavisé. De hecho, yo creo que, Ricardo, tú estuviste viviendo allí 7 años en Dubái, precisamente, desde el año 2011 hasta el año 2018. De hecho, en el mapa que compartía Tomás, que había cogido del foro de marcas, el logo de Naturavisé ya aparecía allí, por algo sería. Y en el caso de Aceitunas Torrent, pues una empresa de alimentación que tiene más de 100 años de historia y muy, muy exportadora, y es un mercado, y es un sector como el de la alimentación en concreto, como lo es el de la cosmética, en el que se lleva trabajando muchos años en este tema y que es seguramente uno de los sectores en los que representa una mayor oportunidad, ¿no? Una mayor oportunidad por lo que estábamos diciendo, lo decía yo al principio, lo decía Tomás a lo largo de su presentación. No solo estamos hablando de 57 países y 1.600 millones de personas, además de que hay otros países que no son de mayoría musulmana, en lo que también representan, digamos, segmentos de población de interés, sino que cuando hablamos de internacionalización y hablamos de marcas globales, es evidente que no podemos no atender toda esa realidad que representan todos esos mercados, que no solo en su dimensión, sino también en sus características, ¿no? Que en la mayoría de los casos son mercados emergentes y en crecimiento, sobre todo en el caso del sudeste asiático, ¿no? Con lo cual eso representa una segunda oportunidad desde ese punto de vista, ¿no? En todo caso, sin más, yo os pediría que hagáis una intervención, pues de eso, de 10 minutos más o menos, cada uno de vosotros, para contar vuestra visión y vuestra experiencia sobre el tema, desde la perspectiva de vuestras empresas, pero en la medida que eso suponga un aprendizaje, ¿no? Para otras empresas, incluso de otros sectores, ¿no? Que puedan aprovechar y aprender de vuestra experiencia. Y si hay luego preguntas del público, o yo mismo puedo plantear alguna pregunta, pues las introduciremos en la medida que también tengamos tiempo para ello. Si os parece, empezamos, Ricardo, por ti. Ya os mencionaba que eres miembro del Consejo y vicepresidente de Naturavisé, con una experiencia, de hecho, una larga trayectoria en Dubái, donde llegaste a presidir el Spanish Business Council, además, con lo cual tienes una visión que va más allá de la realidad de tu propia empresa. Y luego damos paso a Inmaculada. Ricardo, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias al Foro de Marcas Renombradas por organizar esta ponencia. Pablo, Pedro, vosotros dos. Tomás, muy clarificadora tu presentación, rompiendo algunos mitos que tenemos sobre el tema halal. Y muy bueno el trabajo que estáis haciendo desde el Halal Trade and Marketing Center en Dubái y en la Dubai Airport Free Zone en Dafsa, que es una referencia como zona franca. Yo os quería resumir mi intervención en 3 bloques rápidos. Uno, el marco global a nivel cosmético, algo que ya alguna cosa a lo mejor ya ha dicho Tomás, un poco tema de auditoría halal a nivel cosmético que supone, y luego nuestra experiencia rápida en el mercado halal. A nivel de marco global a nivel cosmético, como decíamos, 2017, 64 billion US dollars de mercado, y para 2023 se esperaban 90 billion US dollars de esto. O sea, un mercado importante a tener en cuenta. Con una población en crecimiento brutal de 1.8 billions en 2017 a 3 billions en 2060, crecimientos del 70%, y con un average de población muy joven. Mientras que la comunidad de países musulmanes, el average es de 24 años, en países no musulmanes de 37 años. O sea, son muy millennials, de alguna manera. Y luego, otra cosa que me gustaría destacar es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está detrás todo el mundo islámico, el tercero, por no decir que ahora con la pandemia puede ser el segundo, es todo el tema de Good Health and Well-being, que es un tema importante que lo tienen muy en foco. Luego, a nivel de esto como un marco global, a nivel de auditoría halal para empresas cosméticas, resumiéndolo mucho, está habiendo una evolución de criterios meramente y exclusivamente islámicos, religiosos, de hace unos años, a una combinación de, sin lugar a dudas, esos criterios religiosos, islámicos, pero también con criterios de calidad. Criterios de calidad de importancia de control de calidad, de seguridad higiénico-sanitaria, de seguridad cosmética, sobre todo de buenas prácticas de fabricación.
¿vale? Esto es lo que sería, este es el marco esencial de la auditoría halal, donde hay un bloque, sin lugar a dudas, centrado más en halal, y ahí yo descartaría no solo la parte halal, que cumple la ley islámica, que no sea haram, como decía Tomás, sino toda la parte de tayyab, que sea puro, que sea bueno, que sea fair, como lo dicen, como, que tenga un tratamiento justo, ¿no? Es importante. Y ahí hay toda una serie de cosas que se tienen en cuenta, desde que la dirección de la empresa, los departamentos de la empresa sepan en qué significa la acreditación halal, en la cual se está llevando a cabo en su empresa, haya ese control de materias primas, porcino, alcohol, etcétera, temas de contaminación cruzada, importante, que haya buenos almacenamientos bien identificados, temas de trazabilidad a nivel de proveedores, de ingredientes, etcétera, y luego también toda una documentación que dé soporte a todo lo que es el proceso de auditoría. No es algo realmente muy complicado, pero si una empresa española más o menos está cumpliendo las buenas prácticas de fabricación, con pequeñas adaptaciones o buscando los ingredientes correctos, puede fácilmente acabar siendo acreditada halal, siempre que lo cumpla. A nivel Naturevisé, nosotros empezamos ya en el año 2000 en mercados islámicos. Vimos una incipiente demanda del consumidor musulmán por cosmética halal. Todo tengo que decir que, a diferencia de la alimentación, donde sí que es obligatorio estar certificado halal, en cosmética no lo es, exceptuando recientemente en Indonesia, que ha empezado a hacerlo. Y si no recuerdo, esto Tomás me lo aclararás tú mejor, no sé si en Malasia puede ser que también, pero no es una cosa completamente obligatoria, o sea, para tú poder vender en los mercados musulmanes. Dicho lo dicho, contactamos con ESMA, la Emirates Standardization and Metrology Authority, y fuimos la primera empresa europea de cosmética certificado por ellos en los Emiratos. Yo te diría que a nivel de venta de producto, tal vez últimamente estamos viendo cada vez una mayor conciencia, una mayor demanda de producto halal y de que el producto tenga el sello halal de la certificadora, pero sí que es verdad que en los primeros momentos no vimos un gran crecimiento relacionado con el tema halal. Pero por otra parte, ¿por dónde viene lo interesante de la acreditación, de la certificación halal? En el sentido, todo el tema de registro de productos en los países islámicos es bastante burocrático, tal vez peca un poco de falta de claridad, de duplicidades, etc. El estar certificado halal, lo que te ahorra, te acelera y te facilita muchísimo es todo el tema de registros sanitarios. Y es muy importante de cara a comercializar y a vender los productos en estos países. Yo lo dejaría un poquito aquí, solamente también rompiendo un mito. A nivel cosmético, comentar también que a nivel de productos cosméticos halales, en consumo y en gasto, el primer país del mundo es India, el segundo es Indonesia, el tercero es Rusia, el cuarto es Turquía, y así países que a lo mejor no serían los que hubiésemos pensado. Yo, si queréis, lo dejo aquí, es un poco mi exposición, y si luego alguien tiene preguntas, puedo replicar y contestar. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Yo creo que uno de los subtítulos que podríamos haber utilizado para esta webinar es Desmontando mitos, ¿no? Porque tanto tú como Tomás lo habéis hecho. Hay una pregunta que nos hace una asistente, Ruth, en este caso, que nos pregunta, yo creo que en parte ya lo has respondido tú, Ricardo, que es si la certificación halal, además de ser una ventaja competitiva, es un requisito indispensable para la entrada en algún país. Supongo que, por lo que habéis explicado, depende del sector y depende del país, pero Tomás, quizá quieras responder tú a esta pregunta antes de que demos paso a Inmaculada. Sí, muy rápidamente. Bueno, lo comentaba Ricardo muy bien hace escasos minutos. Para la alimentación ya es obligatoria, para además cualquier tipo de alimento, porque en su momento solo era, digamos, mandatory, solo era obligatoria para los productos cárnicos. Lo han hecho, digamos, extensible a cualquier producto de alimentación y es obligatorio en todos los países de mayoría musulmana. Lo que estamos viendo ahora es estos nuevos sectores de la cosmética, de los fármacos. Indonesia parece que, como bien mencionaba, que toma
la delantera y hace también que sea, digamos, al igual que Malasia, obligatoria la certificación para productos cosméticos, cualquier tipo de bienes de consumo, pero lo que estamos viendo es que otros países, por ejemplo, los propios Emiratos Árabes Unidos y otros, digamos, países de mayoría musulmana, están empezando, digamos, a estandarizar, a intentar también normalizar o regular estos otros sectores. Entonces, sin querer ser, digamos, agorero, porque entiendo que para algunas empresas puede representar un coste, que lo representa, puede representar, incluso alguno lo puede entender como una barrera comercial, pero lo que creo yo que vamos a ver en los próximos años es cómo la certificación halal se acaba convirtiendo en algo también obligatorio para otro tipo de producto, y seguramente detrás de Indonesia y de Malasia vengan otros países exigiendo que los productos de cosmética sean halal, y que sin la certificación halal, digamos, no sea posible la venta de este tipo de bienes en estos países. Pero a día de hoy, digamos, es solo obligatoria para la alimentación y para la cosmética en algunos países. Fármacos empiezan también, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, han empezado. Pero claro, hubo hace no mucho y muy rápidamente en Reino Unido un escándalo, porque claro, tienen acceso a medios. Entonces hicieron la analítica en una universidad, unos investigadores musulmanes, de la vacuna que se pone a todo el mundo cuando viene la gripe convencional, y resulta que contiene alcohol, que contiene grasas de cerdo. Entonces, bueno, se armó un escándalo y claro, el problema es que decían que la población musulmana no se tenían que poner esa vacuna porque contenía una serie de sustancias ilícitas. Entonces, claro, eso genera un problema de salud pública, porque ¿qué pasa si una parte importante de tu población no se vacuna? Entonces, veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo lo que creo es que va a acabar siendo también obligatoria para otro tipo de bienes, y que se va a hacer, digamos, común este requisito a casi todos o en todos los países de mayoría musulmana. ¿Me Muchas dejáis, gracias, Pablo, sí. me dejas 30 segundos para hacer una aclaración? Desde hace tiempo se viene oyendo en los Emiratos de que todos los países del Golfo están intentando coordinar unos mismos estándares a nivel regulatorio, con lo cual eso ayudaría muchísimo a evitar tener que registrar en Kuwait, en Emiratos, en Saudi Arabia, etcétera, etcétera. Esto por una parte. Y también se estuvo hablando a nivel, y esto es un trabajo que se está haciendo mucho también desde Stampa, el poder que las empresas europeas que están de cosmética, que están certificadas en Europa bajo el COLIPA, pudiesen tener una entrada mucho más fácil, ya que es un estándar súper validado a nivel europeo. Eso son cosas que se están hablando, que se están negociando, se vienen oyendo desde hace unos años, pero que pueden ser pasos que a futuro se den. Muy bien, muchas gracias a los dos. Hay otra pregunta en el chat, pero obviamente vamos a dar paso primero a Inmaculada. Queremos también conocer la experiencia de un sector que ha sido muy nombrado, el sector de la alimentación, pero queremos escucharlo ahora de primera mano, de la mano o de la voz de uno de sus protagonistas, de Inmaculada López, de Aceitunas Torrent, directora de marketing de Aceitunas Torrent, que, como decía, es una empresa centenaria, muy exportadora y con presencia, entiendo que fundamentalmente a través de exportación y distribución en muchos de los países de los que hemos hablado. Inmaculada, cuando quieras. Buenas tardes a todos. La verdad es que poco que añadir a las aportaciones de Tomás y Ricardo, pero sí que es verdad que Aceitunas Torrent es un caso atípico, porque sí que es verdad que en los últimos 20 años hemos afianzado presencia comercial en Oriente Medio principalmente, y en algunos casos siendo líderes de aceitunas, ¿no? Teniendo una cuota de mercado bastante alta. Sin embargo, no se nos exigía, no había una obligatoriedad en estar certificados. También quizá era una ventaja el que conocían bien la aceituna. Es un producto que en realidad conocen muy bien y que consideran halal. ¿Qué nos obliga? O sea, hemos sido un poco perezosos quizás en certificarnos, pero sí nos obliga, y aquí es donde establezco yo también una diferencia del estatus, ¿no? El estatus de la certificación halal como un requisito. Y hay países que sí que es obligatorio y que te sacarían del mercado si no te certificas. Y a nosotros nos ocurrió con Pakistán,
que recientemente, el año pasado, sacaron una normativa e incluso en el etiquetado era obligatorio incluir el logotipo y un número de registro de la certificación halal. Si no, no podía, tenías que dejar de vender en el mercado. Ahí es cuando nosotros a lo mejor nos ponemos las pilas. Hasta ese entonces nos habían pedido declaraciones de la empresa de que efectivamente que era un producto halal y que nuestros procesos pues no había contaminación cruzada ni nada. Y a raíz de ahí sí que nos certificamos para dar respuesta a este requisito y que no se nos cayeran las ventas en Pakistán. Y se nos abre un poco lo que es la ventana a que, y también vemos que hay una demanda creciente, donde antes no había obligatoriedad, ahora sí que hay más demanda por este tipo de certificado. Y nos daba una ventaja competitiva. Es decir, que en muchos casos no solo está la obligatoriedad, sino que se vaya buscando que te diferencie de tus competidores. ¿Vale? Y eso nos ocurre a nosotros, la aceituna española. Hay muchos fabricantes que sí que están certificados halal con respecto a aceituna que procedente de otros países. También puntualizar un poco como dos zonas de influencia, que vendría a haber países de mayoría musulmana, pero hay otras efectivamente, como ha apuntado Tomás, de unas minorías, pero que cuando miramos a las cifras estamos hablando que son mercados muy interesantes y se crean como un nicho de mercado halal. A la vez que países como España, Francia, nosotros tenemos venta también en un país como Reino Unido, donde tiene una minoría musulmana importante, o países que tienen también mucho turismo musulmán. Y se crea ahí también un hueco porque no hay una oferta halal para estos turistas musulmanes. En cuanto al proceso que hemos seguido nosotros, estoy de acuerdo con Ricardo en que no considero que sea un proceso de certificación complejo. También depende el grado de adaptación que requiere el producto. Y el coste, que creo que había ya preguntas con respecto al coste, depende también del tamaño de la empresa y la comercialización, pero en nuestro caso estaba amortizado en meses. O sea, era algo que, porque si no, uno hubiera puesto una barrera a venta en este caso concreto del mercado de Pakistán. O sea, en nuestro caso sí que invitamos a que como mínimo os informéis, porque sí que es un proceso riguroso. O sea, el que no sea complejo no quiere, hay bastante entrega de documentación, se miran evidentemente los procesos muy de cerca y que creo que también en los últimos años el componente técnico se ha cogido también bastante más peso. No, antes quizás pensaba un poco más religioso y el técnico está cogiendo cada vez más peso, convirtiéndolo en una certificación de calidad también. Eso sería por nuestra parte. Inmaculada, muchas gracias. Te agradezco además que ya hayas respondido a esa pregunta que estaba pendiente, que era la del coste. Además, me ha encantado cómo la has respondido, hablando de los meses que tardasteis en amortizar o en rentabilizar esa inversión, ¿no? Que creo que es la mejor respuesta posible. No sé si al respecto, Ricardo o Tomás, sobre esa pregunta concreta, queréis añadir algo más a lo que ya ha respondido Inmaculada, sobre, bueno, entiendo que depende, como decía Inmaculada, del tamaño de la empresa y de otros factores, pero también entiendo que es algo que rentabiliza. Sí, yo creo que también, me imagino que compartirás, Tomás, de que hay diferentes certificadoras, por ejemplo, en España, que tienen diferentes precios, también unas son más islámicas, otras son más
islámicas, pero con la parte técnica. Hay un abanico de 4, 5, 6 certificadoras que pueden de esto, pero generalmente es lo que decía Inmaculada, si eres activo en estos mercados, la amortización es rápida. Luego ya ahí dependerá del volumen que tengas constantemente, pero que se justifica perfectamente. Tomás, si quieres, antes de responder o respondiendo a esa misma pregunta, añado otra que nos ha llegado, que nos pregunta que si el proceso de certificación halal es tan sencillo para cualquier tipo de empresa o por si sus características, una empresa como Aceitunas Torrent se refiere por el tipo de producto, entiendo, lo tiene más fácil que otra, entiendo que con otro tipo de producto, ¿no? Estoy transmitiendo la pregunta que nos han planteado. A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta, Pablo. Varias cosas. En relación al coste de la certificación, coincido con lo que ha comentado Inmaculada y luego ha venido, digamos, a reafirmar Ricardo. El coste depende, entre otras cosas, del número de plantas a auditar, del grado de peligrosidad de la industria, del país al que se quiera exportar. Por ejemplo, los países del Consejo de Operación del Golfo que operan bajo la norma GSO exigen 2 auditorías presenciales, no solo una como en el resto de países. Obviamente eso incrementa el coste de la certificación, pero aún así, coincido con lo que ellos planteaban, se amortiza si uno tiene, digamos, ventas en estos países, se amortiza relativamente rápido, para nada representa, digamos, un coste desproporcionado. Dicho esto, y en relación a esta pregunta que me comentabas, a ver, es que hay un punto. Claro, alguno dirá, lo que ha dicho Tomás no coincide con lo que comenta Inmaculada, que a ellos no les pedían inicialmente la certificación halal y que con una declaración de aptitud halal, que es como se llama ese documento que les pedían, era suficiente. Aquí ocurre una cosa, hay una serie de alimentos que son halal por naturaleza. Frutas, hortalizas, verdura, pesca salvaje. Nadie te va a pedir la certificación halal para esos productos. A no ser, claro está, que tú los manipules, los transformes, que los utilices como materia prima para elaborar otros productos, porque ahí hay un proceso de transformación, un proceso de producción, un proceso industrial y se puede producir una contaminación cruzada. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Aguacate y guacamole. El aguacate a granel no necesita la certificación halal porque es un producto que viene de la naturaleza y que es halal per se por su propia naturaleza, ¿de acuerdo? Pero si queremos vender guacamole, aunque esté hecho en el 90% de aguacate, te van a pedir la certificación halal. Entonces, en el caso de las aceitunas, ocurre lo mismo con las almazaras de aceite de oliva, pero estamos hablando primero de un producto que conocen, segundo, un producto natural, un producto de bajo riesgo. Entonces, claro, para este tipo de productos, en principio no debería ser obligatoria la certificación halal. Pero ya digo, no es lo mismo, y entiendo que aquí Inmaculada nos puede, digamos, dar más información, porque desconozco qué es lo que tienen, qué referencias tienen dentro del alcance de su certificación halal. Pero claro, aceitunas a granel, pues no deberían necesitar de la certificación halal, porque la aceituna es un producto halal. Porque estamos hablando de que las han variado el olivo, han cogido las aceitunas, las han lavado y las han empaquetado, ¿no? O las han embarcado. Claro, si ese es el proceso, no te van a pedir la certificación halal. Ahora, si a esa aceituna, si esas aceitunas las llevas a una planta, le sacas el hueso y le metes pimiento y anchoa, pues eso sí necesita de la certificación halal, porque ha intervenido la mano del hombre. Ha habido un proceso por el cual esos productos que eran halal han podido, digamos, si se ha producido una contaminación cruzada o ha entrado en ese proceso algún tipo de sustancia no permitida, un producto que era halal, que se está utilizando como materia prima para elaborar otro, puede perder esa condición. Entonces te van a pedir la certificación halal. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de manipulación, transformación, etc. Muy bien, muchas gracias, Tomás. La verdad es que las preguntas que nos están llegando son de carácter muy práctico, ¿no? Yo estaba revisando alguna ahora también, pero tenemos que ir concluyendo. Entonces voy a hacer 2 preguntas que seguramente, bueno, cualquiera de vosotros podéis responder. Si te parece, la primera la puedes responder, le dejamos que Ricardo e Inmaculada respondan desde la perspectiva de sus empresas, que si la certificación se renueva con carácter anual. Sí. Sí.
Esto es fácil, ¿eh? Una pregunta de sí o no. Monosílaba. Y luego ya las dos preguntas, y con estas dos terminamos. Hay una pregunta Uy, no, hay más preguntas, así que no sé si nos vamos a tener tiempo para hacerlas todas. La verdad es que ha sido muy participativo, pero me preguntaban si la venta online nos encontramos también con la necesidad de obtener la certificación halal. Tomás, te voy preguntando esa. Sí, claro, porque al final es un requisito del país de destino. O sea, en la aduana da igual cómo llegue el producto y da igual para haya sido la plataforma para comercializarlo o venderlo. En cuanto llegue a aduana, le van a exigir, si es un producto que necesita de la certificación, que venga acompañado, que venga certificado. Entonces, sí. Claro, y luego... Canal de venta da igual. Hay otra pregunta que creo que ya nos había respondido, que era si las anchoas o el bonito en aceite de oliva necesitan certificación. Creo que precisamente cuando estabas dando tu anterior respuesta, pues ya te referías a esto precisamente. Así y luego, pues dos preguntas adicionales y con esto concluimos. Una es que si las pymes o micropymes también lo tienen fácil o si pueden, digamos, acceder a ese tipo de certificación, que yo creo que en conversaciones que hemos tenido contigo, creo que tu respuesta va a ser positiva. Y otra es, ¿cuáles son las certificadoras? Ya veis que son preguntas muy concretas que acumulan más acreditaciones. Entiendo que se referirá en España y Ricardo antes hablaba que había 4 o 5 certificadoras en España, creo que mencionabas ese número. Bueno, no sé, yo creo que podremos aportar la información de cuáles son esas certificadoras a la persona que hace esta pregunta, pero no sé si queréis comentar algo al respecto, ¿no? ¿Cuáles son esas certificadoras? Bueno, yo sí, bueno, si quieres, Tomás, tú lo puedes comentar, pero yo te comento, aquí en España hay 5, a cualquier persona que quiera certificarse, lo mejor es comparar, meter certificadora Halal España, le saldrán las que hay, está el Instituto Halal, está Safety Horizon, está Halal Consulting, Halal Food Quality, hay una serie y cada una pues te dará unos presupuestos, te dará un tipo de información, hay unas que son más religiosas o más de estas, otras son más técnicas con el combinado religioso, y ahí la persona, la empresa, ha de decidir y hablar y esto. Pero hay un abanico de empresas. Sí, Muy bien, pues gracias, Ricardo. Yo creo que por ser rigurosos con los tiempos que nos habíamos dado, a mí me ha parecido muy interesante, de verdad os lo digo, y además muy práctico, y yo creo que las preguntas que nos han trasladado los asistentes pues así lo demuestran. Hemos visto que sin duda el mercado halal representa una oportunidad para las empresas españolas de muy distintos sectores, no solo de bienes de consumo, sino también de otros muchos sectores. Hemos visto que estamos hablando de un mercado muy amplio y en muchos casos de economías emergentes y en crecimiento, con lo cual eso representa una oportunidad todavía mayor, especialmente en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, en el cual pues, esa diversificación se antoja todavía más importante y esas oportunidades del mercado internacional. Y luego, sobre todo, también hemos visto, además de esas oportunidades, hemos desmontado mitos, ¿no? Que tanto mencionabais, tanto Tomás como Ricardo, y hemos visto que lo que empezó siendo una ventaja competitiva, digamos, hoy en día en muchos países es casi una barrera no arancelaria, que yo creo que también lo mencionabais, pero en todo caso estamos hablando de internacionalización, y cuando estamos hablando de internacionalización estamos hablando de la necesidad de adaptarse a los mercados locales, ¿no? Y qué mejor adaptación que la que hoy hemos estado describiendo a través del conocimiento de Tomás y la experiencia tanto de Ricardo como de Inmaculada, a los cuales aprovecho a los tres para volver a agradeceros vuestra presencia y vuestra participación, y a los asistentes que nos están siguiendo en directo y a los que nos seguirán en diferido, pues agradecerles también bueno, pues el haber estado presentes, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Muchas gracias a todos.